me quiero centrar un poquito en la parte práctica, como les decía su docente, para que ustedes conozcan lo que ya es la realidad en este caso, las fórmulas enterales, que es una prescripción exclusiva de las nutricionistas y que forma parte importante e integral de un tratamiento médico exitoso, lo que nos ayuda en cosas muy importantes, como disminuir disminuir la incidencia hospitalaria, la cantidad de días que están acá, disminuir costos, todo eso es muy importante tomarlo en cuenta. Para entrar de vez en materia de lo que vamos a platicar, les voy a mostrar mi presentación para que empecemos. Ok, solo me comentan si ya lo pueden ver. Ya, muchas gracias, está clarísimo. Ok, perfecto. Entonces les voy a comentar. Vamos a empezar, nutrición enteral, ¿verdad? Por el momento yo soy la encargada del laboratorio de fórmulas enterales de aquí del Hospital Roosevelt, ¿verdad? Y les voy a platicar un poquito acerca de toda la parte que a veces no vemos como nutricionistas, que ahorita estamos pues prescribiendo, que solo estamos viendo, también somos la parte de la producción, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a ver. Los temas que vamos a abordar primero qué es, así en términos rápidos. Segundo, vamos a abordar qué indicaciones tenemos para prescribir una alimentación integral, cuáles son sus ventajas, qué contraindicaciones, cuál es el proceso de producción básico, no sirviendo, cómo vamos a clasificar los productos, porque esto va a ser muy importante en todo lo que vamos a hacer, y luego vamos a ver un poquito lo que va a ser ya la práctica. Bueno, para entrar de una vez en materia, la alimentación integral, pues va a ser la administración de nutrientes por la vía digestiva, ya sea a través de una sonda, ya sea a través de alimentación oral, ¿verdad? Esto incluye todas las formas de soporte nutricional con el uso de productos nutricionales, ya sea una fórmula especializada, ya sea un módulo, como le comentaba su docente, puede ser aceite, azúcar, todos ese tipo de ingredientes o módulos que podemos utilizar para poder hacer una fórmula entera. ¿Cuáles son las indicaciones básicas de una prescripción de alimentación enteral? Puede ser pacientes sanos con necesidades especiales, como por ejemplo deportistas, que son pacientes o son personas que están sanas, pero necesitan un requerimiento extra. Pueden ser personas, por ejemplo, como los adultos mayores, que ya no pueden consumir alimentos sólidos todo el tiempo. Pueden ser personas como los bebés, ¿verdad? Que en el caso de los bebés, cuando reciben el biberón, están recibiendo alimentación integral, ¿verdad? A través de una fórmula especializada o una fórmula normal, que también podemos ir teniendo en esta parte de la prescripción. Segundo, pacientes críticos, pacientes que tienen algún trauma, que no pueden alimentarse solitos, que tienen sonda, pero que no están tan mal como para tener una alimentación parenteral, ¿verdad? O pacientes que están desnutridos. Sabemos que en los protocolos de desnutrición aguda, moderada y severa, en los protocolos de desnutrición o tratamiento de la alimentación a nivel de los hospitales, esta es una de las bases. La alimentación integral, que sirve como complemento de la alimentación normal. ¿Cuáles van a ser sus ventajas? Que es más fisiológica. ¿Por qué? Porque entonces nos va a permitir poder activar todos los sentidos, el sentido de poder tener movimientos del tracto gastrointestinal, poder permitir la salivación, va a ser más fisiológica porque va a permitir un ingreso de la alimentación a través de la vía oral, va ingresando y hasta que cumple toda su función. Va a ser más accesible porque en comparación de una alimentación parenteral, por ejemplo, una alimentación parenteral la podemos pagar hasta por un quetzal, unos 52 quetzales por caloría, y recordemos que diariamente un paciente se le va a prescribir 2.000 calorías, 2.500 calorías, 1.500 calorías, entonces es mucho más barata en comparación a poder decir, le vamos a poner una prescripción enteral que va a costar unos 150, 180 quetzales, dependiendo de cuántos modulares utilizamos y qué forma especializada estamos utilizando.
Eso tampoco quiere decir que pues la podemos dejar a libre demanda, ¿verdad? Porque sabemos que también los costos se nos suben y debemos de cuidar nuestros insumos. Eso es algo súper importante en toda la parte de la alimentación enteral y la parenteral. Va a ser más segura, ¿por qué? Porque entonces podemos controlar mucho más el ambiente en el que estamos trabajando, la toma que se va a realizar, todo este tipo de cosas nos va a ayudar. ¿Qué desventajas podemos tener? Puede provocar sepsis si nosotros tenemos una alimentación que no está realizada bajo las condiciones higiénicas necesarias. Puede provocar sepsis porque no tuvimos, el paciente tiene una fístula, el paciente pues no está en la capacidad de poder recibir esta alimentación. Entonces por eso es importante que cumplamos nuestro ABCD. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a poder revisar laboratorios, vamos a poder revisar todo el aspecto clínico del paciente para poder entender qué es lo mejor que podemos tener. Pacientes hemodinámicamente inestables, es por eso súper necesario que nosotros cada vez que hagamos una prescripción de alimentación enteral no vamos a decir es un atolito. Por ejemplo, tenemos algunas veces la idea errónea o los pacientes tienen la idea errónea de que les estamos mandando un atol, pero no es precisamente un atol. Todos sabemos que es un producto nutricional especializado que deberíamos de tratarlo como si fuera un tratamiento farmacológico. Entonces es súper importante que nosotros tomemos muy en cuenta ese ABCD que debemos de tener cada vez que nosotros evaluamos un paciente. Desde que lo tamizamos hasta que nosotros terminamos haciendo la prescripción debemos tomar eso en cuenta. Por ejemplo, un paciente que tenga sangrados gástricos, que estén muy frecuentes, como les decía al principio, la presencia de fístulas, eso pues ya es una prescripción de alimentación parenteral. Porque es importante que yo les comente cuál es el proceso de producción de una alimentación enteral en pasos básicos. Porque nosotros podemos tener un buen cálculo, podemos calcular una alimentación enteral al 100%, tener bien cuadrados nuestros macros y estar muy tranquilas con nuestro cálculo. Pero otra cosa es lo que se está pasando ya en el proceso de realización de la fórmula. Por ejemplo, en lugares así como aquí en el hospital, que no se maneja una, dos o tres fórmulas enterales al día, sino que se manejan aproximadamente 400, 500 fórmulas enterales, por ejemplo, en el área de adultos, en el área de pediatría podríamos manejar hasta 1000, ¿verdad? Entonces, en un total no podemos tener, digamos, un tratamiento en el cual no se dio un control. Entonces, nuestro paso número 1 pues, es de recibir las listas, porque cada una de las nutricionistas, por tener una prescripción, ya que trata, en este caso, de un suplemento o un complemento molecular, debemos de generar una restricción. En este caso, debemos de generar una lista. Entonces, es muy importante que en un laboratorio, en el Actaria, nos reciban, por ejemplo, la receta que nosotros vayamos a prescribir. Porque ¿quién va a prescribir esta receta? La nutricionista. Segundo, se va a hacer un cálculo de producción, de acuerdo a nuestro listado de pacientes. Porque entonces, yo no puedo empezar a hacer producción si yo no sé qué materiales voy a utilizar, qué instrumentos, si necesito equipo, si no necesito equipo, cuántas personas necesito para poder realizar esta producción, necesito hacer un cálculo. Actualmente en el hospital utilizamos un estandarizado. Por ejemplo, ya tenemos algunas mezclas que están hechas y que estas nos sirven para poder después complementarlas. Por ejemplo, la nutricionista va a utilizar una mezcla de una fórmula, si fuera una fórmula, por ejemplo, un Enterex, vamos a decir, ok, vamos a utilizar un Enterex, pero le vamos a agregar un modular porque les hace falta más calorías, porque la proteína no cumple. Ese tipo de cosas son las que vamos a aprender hoy en la práctica, cómo poder ir haciendo los cálculos. Número 3, pues ya se realiza la reconstitución de la fórmula, ya ingresamos a la parte de producción del alimento, ya estamos en una parte en donde vamos a tener muchos más cuidados, acceso, tiene que ser una parte que no sea tan accesible, que tenga, que esté higiénica, que podamos tener todos esos controles. Por ejemplo, aquí dice, pues según los estandarizados en la receta prescrita, porque entonces yo ya me voy a basar de acuerdo a lo que me pide nutrición. ¿Para qué? Para poder cumplir con el tratamiento que yo necesito brindar. También tengo, por ejemplo,
como paso número 4 ya el envasado, porque entonces el proceso se va haciendo como un proceso neto de producción, donde se realiza el pesaje de los alimentos, después se agrega el agua o se agrega ya para poderlo licuar. En este caso podemos licuarlo en una licuadora, en una batidora, en una malteadora, ¿verdad? Tenemos todos estos procesos que nos ayudan a poder tener un mejor control. Y número 4, la parte de la distribución. ¿Por qué es importante la distribución? Porque si yo tengo muy bien hecha mi lista, tengo muy bien mi cálculo de producción, hice muy bien la reconstitución de fórmulas bajo las temperaturas adecuadas, bajo bajo todas las condiciones básicas, y lo envasé re bien, lo etiqueté bien porque le coloqué el nombre de mi paciente y todo, pero esa fórmula no llega a su destino, en este caso del paciente, entonces todo el trabajo previo que yo pude haber hecho no se va a cumplir si yo no cumplo con la distribución de las fórmulas. Esta distribución de las fórmulas pues se hace de una forma especializada e individualizada, donde la persona llega hasta el lugar donde está el paciente y pues le entrega su fórmula. En el caso de pacientes que están internos pero se mueven, pueden comer solitos. En el caso de pacientes críticos, por ejemplo, ahí pues ya se manejan sondas a veces, o ya se entrega al encargado de enfermería, quien es el encargado de poder brindar esta alimentación integral al paciente. ¿Cómo vamos a clasificar las fórmulas de alimentación integral? Las podemos clasificar según 3 diferentes recursos. Primero, según sus nutrientes, porque pueden ser completas, pueden ser suplementos o pueden ser módulos. Estas 3 clasificaciones las podemos encontrar muy bien detalladas en nuestro Vademecum y así las vamos a ir notando. Ahí vamos a poder ir encontrando cuándo una fórmula es completa, cuándo una fórmula es un suplemento, cuándo una fórmula es un módulo, porque entonces eso nos va a ayudar a poder tener un mejor orden, poder tomar decisiones de qué producto voy a utilizar yo, ¿verdad? Recordemos que todos estos son productos nutricionales que nosotros, como su nombre lo dice, como nutricionistas los deberíamos de manejar, ¿verdad? Idealmente nosotros deberíamos de manejar todo lo que son este tipo de productos, deberíamos de conocerlos muy bien. Poco a poco ustedes se van a ir empoderando la información, aquellos que van a estar, por ejemplo, haciendo su práctica clínica, ya sea en este hospital, en algún otro hospital, siempre van a tener que conocer sus suplementos, sus fórmulas especiales que pueden ir ustedes utilizando para poder prescribir los pacientes. ¿Cómo es la otra forma en la que podemos tener? La otra forma en la que nosotros podríamos clasificar las fórmulas es de acuerdo a la complejidad de la proteína. Por ejemplo, puede ser una fórmula polimérica o una fórmula oligomérica. Esta decisión se va a tomar a partir de que a partir de la funcionalidad del sistema digestivo. Por ejemplo, un paciente con un intestino corto no le podemos dar una fórmula polimérica porque no va a hacer el mismo efecto que un paciente que da una fórmula oligomérica. Por ejemplo, un paciente que no tiene la aminoabsorción que un paciente normal, ¿verdad? En pacientes que, por ejemplo, tengan algún tipo de patologías, en donde también se pueden tomar en cuenta las proteínas. También tenemos como en tercera clasificación las fórmulas específicas para pacientes renales, para pacientes hepáticos, para pacientes con cáncer, para pacientes con diabetes. Son fórmulas ya muy especializadas que están pensadas y desarrolladas según lo que nosotros debemos de prescribir. Por ejemplo, para un paciente renal, trae, en lugar de traer la proteína aromática, trae otro tipo, o sea, todo este tipo de cosas, este tipo de condiciones, los micronutrientes o macronutrientes que nos van a incluir, pues ya están pensados y especializados según las necesidades específicas. Es muy importante tomar en cuenta también que este tipo de fórmulas tienen un costo muy por aparte y es diferente al de una fórmula normal, ¿verdad? Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Si entramos ya a toda la parte que va a ser la práctica, yo le puse teoría versus la práctica, porque como les decía al principio, una cosa es que nos quede perfecto nuestro cálculo, que nos cuadren nuestros macros, que nos cuadren hasta los micronutrientes, si ustedes los calculan también, y otra cosa va a ser lo que ya se puede hacer ya dentro de un laboratorio y a lo que se puede hacer a la hora de reconstituir la forma. A veces no lo tomamos en cuenta, por ejemplo, hay varias características que vamos a tomar en cuenta. 3 características vamos a tomar en cuenta desde un principio, que van a ser la consistencia. ¿Por qué la consistencia? Porque la consistencia va a influir en los hábitos, la salud oral y la preferencia de nuestro paciente.
Por ejemplo, si yo le entrego al paciente una fórmula que es muy líquida, puede ser que sea demasiado líquido y no se logre tomar toda la cantidad de fórmula que yo le mandé, porque resulta que su capacidad gástrica es más chiquita y yo le mandé demasiada fórmula. Entonces no voy a cumplir mi tratamiento nutricional. O resulta que yo le mando una fórmula que es demasiado espesa y resulta que también ya no le gusta porque la apariencia es fea, porque no le parece bonita y entonces ya empieza a ser como una gelatina coagulada y entonces tampoco nos funciona. Eso es muy importante tomar en cuenta. Segundo, el sabor de la forma. El sabor implica muchas cosas. Por ejemplo, tenemos las tres cualidades: el olor, el aroma y el gusto. Estas tres cualidades para que nos van a servir. Por ejemplo, en mujeres embarazadas que tienen muy desarrollado su sentido del olfato, muchas veces algunos olores le pueden parecer hasta nauseabundos. Por ejemplo, los pacientes con COVID que no están sintiendo algunos aromas ni sabores. Entonces, cualquier tipo de fórmula les va a parecer como inolora, insípida, pero no precisamente es así. También tenemos que tomar en cuenta que a la hora que nosotros agregamos un modular, por ejemplo, un modular como por ejemplo el aceite, le va a cambiar el sabor a la fórmula. Es importante que ustedes puedan tomar en cuenta que cada fórmula, de acuerdo al tipo de producto que sea, va a tener cualquier tipo de cambio en cuanto a su consistencia, en cuanto a su sabor. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, las más prácticas que podemos ver, aunque en algún momento si ustedes pueden, si hacen prácticas en algún hospital y pueden tener un taller de evaluación sensorial, sería excelente. Es una práctica que hacemos nosotros aquí en el hospital, tratamos de darles ese taller a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque una fórmula que si la clasificamos por la complejidad de la proteína, una oligomérica, no va a ser tan fea como una polimérica no va a ser tan fea como una oligomérica. Una fórmula oligomérica, por la naturaleza de sus proteínas, por el tipo de división que atrae la proteína, va a tener un sabor extraño, que en algunos casos algunos lo sienten muy bien y otros lo sienten muy feo, ¿verdad? Ya el sabor ya depende de los gustos de cada persona, pero también lo tenemos que ver. Por ejemplo, en este caso, pues también los colores, cuando hacemos las mezclas, como les decía. Una fórmula, por ejemplo, que lleve incaparina y lleve aceite, si nosotros nos pasamos de la cantidad que nosotros podríamos utilizar de aceite en una fórmula, cuando ya llega el paciente, si se quedó mucho tiempo, por ejemplo, a temperatura ambiente, o si se quedó mucho tiempo sin haberse mezclado, ya se va a desfasar y entonces el paciente no le va a agradar mucho. Si nosotros nos damos cuenta que pues la fórmula tiene un circulito que le queda por arriba de aceite, ¿verdad? Ya amarillo, entonces ya le da desconfianza al paciente por la tomar. El olor. Para los pacientes que tienen el olfato muy agudo, como les decía, les ponía el ejemplo de las mujeres embarazadas, es un problema el olfato, porque entonces puede ser de que la fórmula esté muy rica, y se la prueban, la consistencia esté perfecta, pero el olor les afecta, porque resulta que el olor era muy dulce. Entonces, eso también puede pasar con algunas fórmulas. Es por eso la importancia que yo les comentaba al principio. El realizar muy bien nuestro ABCD va a ser muy importante. El ABCD de un tratamiento, de una prescripción, de poder empezar y tomar a un paciente, es muy importante, porque de ahí va a partir si yo voy a tener un tratamiento nutricional bueno, de calidad y que va a cumplir los requerimientos que yo tenga que darle al paciente. Debemos de, como nutricionistas, y ustedes como ya así que van en el camino de futuros colegas, tener esa conciencia de poder tener a los pacientes muy bien atendidos, poder tomar esa conciencia profesional y personal, un compromiso con nosotros mismos de poder hacer una evaluación muy bien hecha, para que entonces cuando yo hago una evaluación muy bien hecha voy a poder adaptarme a las necesidades de mi paciente sin necesidad de sobrepasar aquellas cosas que, por ejemplo, no le gustan. No le voy a mandar, por ejemplo, a un paciente que no tiene, por ejemplo, dentadura, un paciente adulto, y hoy resulta que le mando un pedazo de carne, ¿verdad? Cuando el paciente resulta que no la puede ni mascar, aunque le guste mucho y aunque huela muy rico, aunque los colores sean muy bonitos, aunque la consistencia sea exacta,
resulta que no la va a poder mascar. Todo este tipo de cosas son aspectos fisiológicos, físicos, mecánicos que debemos tomar en cuenta a la hora de poder hacer nuestro ABCD. Es por eso importante nuestro plan de atención nutricional, que todo este plan se cumpla. Vamos a ver la teoría a partir de un caso clínico. Va a ser un caso clínico muy sencillo. Va a tener como los datos básicos que nosotros podríamos tener, y esto nos va a ayudar a que podamos tener un mejor conocimiento, una mejor prescripción de lo que nosotros vamos a tener. Este caso clínico dice Fernando López, es un paciente de sexo masculino, 25 años de edad, ingresado en la observación con diagnóstico de trauma craneoencefálico 2 en accidente automovilístico ocurrido el 23 de julio. El paciente se encuentra actualmente estable, no requiere de ventilador mecánico y hace 2 días se inicia reducción de sedación y paralización. En la papeleta se reporta un peso referido por un familiar de unas 135 libras y una estatura de unos 65 metros. Se requiere que inicie un soporte nutricional. Adicionalmente, se indica que el paciente presenta ruidos intestinales de leves a moderados, expulsión de gas y una deposición de diario ingreso. Ok, de acuerdo a nuestro caso clínico, nos quiere decir que es un paciente que no va a necesitar de alimentación parenteral porque tiene ruidos intestinales de leves a moderados, expulsión de gas y una disposición el día de ingreso. Quiere decir que el paciente pues ya estaba inconsciente, pero ya está empezando a la reducción de la sedación y la paralización. Entonces quiere decir que es un paciente que pronto puede empezar a tener alimentación por vía oral. Es un paciente que nosotros podemos ir a evaluar y poder empezar. Tal vez no lo podemos cargar para poder hacer el peso, pero sí podemos hacer, por ejemplo, la circunferencia de brazo, podemos hacer la medida de la rodilla. Entonces todo eso nos va a ayudar a poder tener estatura y peso. Bueno, ¿qué cálculos básicos vamos a tener? Por ejemplo, primero el requerimiento energético según la fórmula de Harris y Benedict. Ahorita les voy a mostrar ya más específico todos estos cálculos. Aquí solo tengo el ejemplo. Tenemos que decidir cuál va a ser mi requerimiento de proteína. En este caso, pues vamos a tener un requerimiento de proteína de 1.5 gramos de proteína por kilo, ¿verdad? En el día. Tenemos que tomar en cuenta no solo el peso, no solo el sexo, no solo el requerimiento diario de un adulto, sino que también el gasto energético que está teniendo el paciente. Los requerimientos de carbohidratos del 55 a 70%, pueden ser de 120 a 140 gramos al día. Su requerimiento de grasa, que puede ser del 25 a 30%, y su requerimiento de agua según la fórmula de Colli. El volumen que se puede utilizar según el médico en base a las clasificaciones oral, que eso también va a ser importante que lo tomemos en cuenta. Para poder tomar en cuenta todas estas situaciones, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar un Enterex normal. Les estoy mencionando una fórmula no porque yo esté promocionando una fórmula, sino que porque es la más usual que podemos utilizar acá. ¿Qué características deberíamos nosotros de tomar en cuenta? A través del Enterex, por ejemplo, qué tipo de proteína tiene, cómo está la distribución calórica, cuál es el aporte de sodio, por ejemplo, qué indicaciones tiene. Toda esta es la información que me trae el Bademecum de la casa comercial. ¿Y por qué es importante que yo la conozca? Porque entonces yo voy a saber qué es lo que contiene mi fórmula. La ingesta recomendada, ¿verdad? Aquí dice, pues, según las recomendaciones del profesional de salud, que me parece completamente atinada, porque nosotros somos los que vamos a recomendar cuál va a ser la ingesta. Aquí dice la presentación, cuánto rinde la lata, cómo debería yo prepararla de acuerdo a las instrucciones de la lata, pero nosotros podemos cambiar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, les coloca la información nutricional por ración, que es de 55.8 gramos. Sin embargo, nosotros al hacer cálculos por Bademecum vamos a hacer cálculos sobre 100 gramos de calorías, de energía, carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, aquí vamos a tener cómo van a estar nuestros aportes de la ración de acuerdo a la medida, que era 55.8, y los aportes por 100 gramos. Nos damos cuenta que por cada 100 gramos de esta fórmula vamos a tener 450 calorías. Nuestras grasas totales van a ser provenientes de aceite de maíz y van a ser 15.9 gramos por cada 100. Si se dan cuenta acá, la proteína van a ser 15.9 gramos de acuerdo a 100, ¿verdad? Y va a ser proveniente de caseína, todo eso de caseína, de calcio. Y luego vamos a tener grasas, proteínas y carbohidratos. Los carbohidratos no los tengo reflejados acá, pero los tenía
bien, aquí están. Son 61.8 de jarabe de maíz y sacarosa. Entonces, esto también nos delimita mucho a qué paciente lo vamos a enviar y cómo va a ser. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer cálculos por densidades, les comentaba yo en el taller pasado que tenemos que tomar dos decisiones. Como estudiantes, ustedes pues ahorita todavía pueden tener la guianza y yo les recomendaría, pregunten todo lo que puedan. Igual cuando estén en el hospital, pregunten todo lo que puedan porque este es el momento en el que ustedes pueden preguntar, pueden ir hasta podríamos decir en cálculos teóricos se pueden equivocar, ¿verdad? Y pueden ustedes ir haciendo todo lo que ustedes consideren y ustedes vayan viendo la evolución de su paciente de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan teniendo y la experiencia les va a ir diciendo. Por ejemplo, podemos empezar y por protocolo, pues aquí en el hospital empezamos con 0.8 y vamos haciendo los aumentos hasta poder llegar a un máximo de 1.5 de densidad en cada una de nuestras fórmulas. Por ejemplo, 0.8 calorías por cada mililitro o 1.5 calorías por cada mililitro, tomando en cuenta de que las decisiones que yo vaya a tomar van a determinar lo que nosotros vamos a estarle dando al paciente. ¿Qué debo tomar en cuenta yo también cuando aumento la densidad? Primero, si es una fórmula que se va a dar por vía oral. Segundo, si es una fórmula que se va a dar por sonda. Si yo voy a dar una fórmula que se va a dar por sonda, tengo que tomar muy en cuenta la densidad. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta el French de la sonda. Si va a pasar o no va a pasar, si las características de la fórmula son fluidas, si por ejemplo el tipo de molécula que estoy enviando se va a poder pasar, si no va a quedar pegado. Por ejemplo, yo puedo decir, mando una encaparina y la mando por sonda. Vamos a tener una sonda que posiblemente en 1 hora, 2 horas después de haberse pasado la fórmula ya esté tapada, porque si ustedes se dan cuenta, la encaparina que nosotros la transmitimos tiene granos. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. En un tratamiento conservador yo puedo ir aumentando de 0.2 en 0.2 la cantidad de la densidad. Entonces puede ser que yo el día 1 empiece con 0.8, veo que la tolerancia de mi paciente pues fue muy buena, entonces yo decido que entonces voy a empezar y le voy a dar 1. Y después de 1 voy a pasar a 1.2 y después de 1.2 pues voy a pasar a 1.4. Y resulta que mi paciente con 1.4 quedó bien. O yo puedo subir de 5 en 5. Quiere decir que empiezo con 0.8, después 1.3 y después toco el 1.5. Esa va a ser mi densidad máxima. Pero como les decía, es algo importante del ABCD que nosotros vamos a estar haciendo. El día número 1 empecé con 0.8, mi paciente se lo tomó re bien, le encantó el sabor, le gustó todo, pero resulta que no he cubierto su necesidad energética. El segundo día pues yo ya le aumento la densidad y me doy cuenta que el paciente pues dice que igual le gusta, igual se lo tomó y todo. Resulta que el tercer día le subí a 1.2 con un tratamiento muy conservador, pero resulta que el paciente me dice, mire, pero ya lo sentí muy dulce, porque ya estaba muy concentrado, porque ya era era más espeso, ya le costó tomárselo, ya no lo tomó tan bien. Si ustedes se dan cuenta aquí en el ejemplo, aquí hay una hasta cierto punto como dióxido de viscosa. Es importante que tomemos en cuenta todos esos puntos. Por eso al principio decíamos, evaluemos consistencia, evaluemos olor, evaluemos sabor, ¿verdad? Y hasta colores podemos ir evaluando, porque hay algunas mezclas que a veces hacemos, por ejemplo, el Limonex, si nosotros hacemos tiene un leve sabor a capuchino, pero resulta que por la cantidad de proteína que yo agregué, resulta que el sabor fue modificado y entonces el Limonex se termina viendo como hasta de color verdoso, y al paciente ya ni le va a agradar ni tomárselo, si es peor. Si eso pues tal vez porque el paciente pues no está tomándoselo en sí con su propia mano, digamos, una fórmula por vía oral, pero un paciente por vía oral que mira una fórmula que está casta verde, creo que no va a ser muy gustoso que se la tome. Entonces, en este caso, el tema de la densidad va a ser muy importante, no solo como les decía, no solo por la apariencia, porque el paciente se la puede tomar, sino por cómo se va a ir administrando a través de la zona, si se tiene una zona, por ejemplo, una gastrostomía, en una hielostomía,
en un botón gástrico es mucho más fácil que pase una fórmula de este tipo, porque entonces es mucho más grande. En cambio, en una sonda nasogástrica va a ser mucho más complicado porque a veces el French es muy pequeño. Por ejemplo, una bolsa normal, una bolsa kangaroo, el French es de 11, de 12, es muy chiquito. Entonces, ese tipo de cosas es importante que se tomen en cuenta. Aparte de los cuidados de enfermería, que después de administrar una fórmula se debe administrar. Entonces, si hablamos un poquito de, por ejemplo, que va a tener un Enterex, si lo trabajamos con calorías de 78 calorías por cada mililitro. Vamos a tener un macronutriente, yo voy a tener 448 calorías por cada 100 gramos de fórmula. Voy a tener 16.2 gramos de proteína, 60.9 gramos de carbohidrato y 16.1 gramos de grasas. Entonces, tenemos el nombre de la fórmula y la densidad que yo quiero hacer. Si es por la densidad, yo quiero empezar a darle esta alimentación a mi paciente, entonces quiere decir que voy a agarrar 0.8 calorías dividido en mililitro y yo ya quiero mandarle, por ejemplo, aquí si se dan cuenta tenemos, si yo quiero que en 100 cc de fórmula de volumen hayan 80 calorías, entonces yo debería mandar por regla de 3 20 gramos de producto. Entonces yo voy a garantizar que en estos 100 cc de agua, si yo le pongo 20 gramos de producto, vamos a lograr que hayan 80 calorías haciendo una densidad de 0.8, en donde va a tener 3.2 de proteína, 12.2 de carbohidrato y 3.2 de grasa. Partiendo de que estamos haciendo un cálculo a partir de densidad y no haciendo un cálculo a partir de proteínas. Porque recordemos, si yo voy a tomar en cuenta la densidad, no estoy tomando en cuenta nada más, solo únicamente la densidad y el volumen que me va a ir mandando, lo que yo voy a ir agregando a cada fórmula. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 100 cc totales, quiere decir que yo la cantidad de producto le tengo que restar ya cuando yo haga mi receta, porque entonces yo agregar 20 gramos de producto y 80 cc de agua para que me hagan un total de 100, y entonces ahí ya tenga yo una fórmula de 100 cc con 0.8 kilocalorías por mililitro. Puede ser que con este mismo paciente resulta que yo fui a valor de tolerancia, no hubo presencia de diarrea, no hubo, sí se lo tomó todo, el paciente pues no tuvo ninguna complicación, entonces yo puedo avanzar, por ejemplo, hacer dos avances. En este caso, pues no utilizo un tratamiento conservador, sino uno más agresivo, y pasé de una vez a 0.5 y entonces yo vine y le cambié de una vez a 1.3 de calorías. Entonces hacemos lo mismo, agarramos nuestras calorías y hacemos nuestro cálculo por calorías y podemos decir que entonces si yo quiero que en 100 cc totales hayan 130 calorías, yo debería estar poniendo 30 gramos de producto para que entonces se cumpla lo que yo necesito. Todo esto, como decimos, a través de una regla de 3. Entonces, con esa regla de 3 podemos nosotros determinar cuántas calorías haciendo uso de los 100 gramos de los 100 gramos, toda la información nutricional que tenemos acá. Ahorita les voy a explicar un poquito más detallado, pero esto se los quería mostrar antes para que ustedes pudieran ver cómo hacer un cálculo de acuerdo a las necesidades. Ok, partiendo de estos conocimientos que es por densidad, entonces quiere decir que yo voy a poder empezar a utilizar todas estas situaciones para poder tener, de acuerdo a la densidad, las calorías que yo debería de tener para mi paciente. ¿Qué modulares podría yo utilizar? Por ejemplo, tengo el Enterex Carbs, que me sería un complemento para carbohidratos, y un Enterex Proteinics, que sería mi modular para la proteína. Aquí tengo yo la información. Por ejemplo, el Enterex Carbs viene en porciones de 6 gramos por cada ración, que va a incluir 23 calorías que yo tengo que tomar en cuenta cuando yo vaya a hacer mi cálculo, y que va a tener 5.7 gramos de carbohidrato. En esos 6 por 6 gramos totales va a tener 5.7 de carbohidratos, y esto me va a ayudar a poder mejorar el aporte que yo le estoy haciendo. O por ejemplo de la proteína. La proteína, mi medida va a tener 5.6 gramos por cada medida, y 5 gramos totales que van a ser únicamente de la proteína que yo voy a agregar.
¿Para qué me van a servir los modulares? Por ejemplo, yo les decía la semana pasada a sus compañeros, ¿cómo yo voy a saber que mi tratamiento nutricional va a estar funcionando y cómo yo voy a ayudar que mi tolerancia sea adecuada? Un tip, no, un tip que me ha funcionado mucho. Yo no voy a aumentar junto densidad más volumen. Porque entonces, si hay un problema con mi paciente, no voy a saber si fue porque yo le aumenté calorías o porque si yo le aumenté más volumen. Yo debería entonces hacer un proceso escalonado. Por ejemplo, yo podría haber empezado con intervita 0.8 de densidad y después aumentar un poquito más el volumen de agua y darme cuenta cómo funcionó. Después aumentarle la densidad como modular hasta poder llegar a mi densidad total, porque entonces yo voy a saber si fue que resultó que el paciente ya no toleró porque yo le aumenté demasiado de agua o el paciente no toleró porque le aumenté demasiado las calorías. Era por eso que yo les decía, ahí es donde nosotros tomamos en cuenta si vamos a tener un tratamiento conservador o un tratamiento un poquito más agresivo. Todo va a depender de acuerdo al paciente. Y aquí les voy a mostrar unos videos en donde les voy a ir diciendo cómo se comporta cada uno de los tratamientos dependiendo de lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí vamos a tener un tratamiento donde vamos a tener una densidad de 0.8. Aquí ya le agregamos el número de carbohidratos y aquí ya le agregamos proteína. Ustedes se van a dar cuenta cómo va a ser el flujo de este tratamiento. Entonces ustedes lo van viendo. Se dan a dar cuenta que en este caso, acá, una densidad de 0.8 corre muy bien. Si ya le agregamos carbohidrato, pues ya está un poquito más viscosa, ya cuesta un poquito más. Y si nosotros agregamos proteína, pues es mucho más viscosa. La proteína tiende a poner muy viscosa el tratamiento, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Este era con una densidad de 0.8. Si nosotros lo vemos acá con una densidad de 1.3 o 1.5, pues vamos a ver un cambio. En el que hoy vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, esta es una fórmula que es de 1.5 y está corriendo bastante bien, o sea, bastante normal. Ustedes se dan cuenta que con carbohidrato casi que la cantidad que se le agregó no era demasiada y sigue casi que su misma viscosidad. En el caso de la proteína, no. En el caso de la proteína, que ustedes se dan cuenta, se quedó justamente abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que yo esta fórmula la hubiera colocado, por ejemplo, en una sonda y resulta que no tenía bomba, sino que era por gravedad. ¿Qué va a pasar con este paciente? Esta fórmula primero se va a quedar pegada en la sonda, no va a cumplir con su función y muy perfecto puede haber quedado mecánico, pero el tratamiento nutricional no se cumplió. Entonces, ahora vamos a ver más o menos cómo podríamos entonces nosotros hacer los cálculos. Bueno, como les decía, a un principio vamos a realizar esta parte. ¿Qué necesito yo para poder realizar los cálculos para poder tener un tratamiento nutricional enteral adecuado? Primero debería tener un requerimiento energético adecuado para este paciente, tomando en cuenta los datos que teníamos. Tomando en cuenta que vamos a utilizar la fórmula de Harris-Lehner para poder tener el gasto energético total y el requerimiento de energía, teniendo un resultado que este paciente debería estar consumiendo 2.100 kilocalorías al día. Tomamos en cuenta que mi requerimiento de proteína iba a ser de 1.5 gramos por kilo al día. Hicimos ya el cálculo tomando en cuenta de que evaluamos al paciente y vimos que su peso era de 61.25 kilos. Vamos a tener un total de 92 gramos de proteína al día que deberíamos estarle brindando al paciente. Nuestro requerimiento de carbohidratos puede ser en esta cantidad, 55-70%, 120 a 140 gramos al día. Nuestro requerimiento de grasa 25 a 30. Nuestro requerimiento de agua sobre una fórmula de Holiday va a terminar siendo de 2.100 a 2.300 mililitros al día. El volumen de la superficie corporal que yo voy a utilizar para este paciente va a ser de 2.500 mililitros al día. Quiere decir que esto yo tengo disponible
según lo que el médico me dijo que yo puedo utilizar, porque tenemos que tomar en cuenta. Si un paciente está hospitalizado, nosotros podemos tomar en cuenta que pues, siempre está empezando intravenosa, pues siempre está empezando medicamento, y entonces su requerimiento de líquidos nos va a disminuir de acuerdo a la fórmula enteral o parenteral que vayamos a enviar. Entonces de eso también va a depender lo que nosotros vamos a enviar. Entonces mi día número 1 yo voy a tomar la siguiente decisión. Voy a tomar que voy a empezar a cubrir con un tratamiento muy conservador, solo y únicamente el 50% del valor energético total, que van a ser 1500 calorías, con una cantidad de proteína de 1 gramo por kilo de peso, que serían 62 gramos de proteína, y una densidad energética de 0.8. Quiere decir que si yo me voy de acuerdo a la proteína y a las calorías que tengo que cubrir, yo voy a tomar en cuenta que voy a necesitar, hago mi cálculo, voy a necesitar para cubrir al menos 37 gramos de proteína. Si yo quiero cubrir esos 62 gramos, yo tengo que hacer el cálculo, tengo que agarrar las proteínas y ver cuánta cantidad de producto yo necesito de este Enterex para poder cumplir la necesidad de las calorías que yo debo de cubrir. Resulta que si yo hago el cálculo con 62 gramos, yo pasaría aproximadamente para poder cubrir esos 62 gramos de proteína, yo pasaría las más de 350 calorías que yo debería necesitar y que ya no, perdón, 350 gramos de producto que yo debería necesitar y que ya no me va a cuadrar en el cálculo de las calorías que yo debería tener. Por lo cual se toma la decisión de que en el Turex únicamente yo voy a utilizar 230 gramos y que va a ser un total de 1050 calorías, dándome este requerimiento de macronutrientes. Si nosotros lo vemos, nos vamos a dar cuenta que de esas 1050 calorías no llenan el requerimiento que yo debería tener de la proteína, porque aquí me está mandando tanto la proteína como la densidad que yo debo de cuidar, más mi total de las calorías que yo debería estar dando para ese día. Entonces yo vengo y digo, ok, si cada medida de proteína a mí me da 27 gramos, 5.6 gramos, y yo quiero, me faltan 25 gramos para poder completar las 62, los 62 gramos de proteína que necesito. Entonces ya tengo completo mi cantidad de proteína, ya tengo mis calorías, tengo la cantidad de las medidas que yo debería tener y ya entonces estoy utilizando un medular para poder iniciar con este tratamiento. Es un tratamiento conservador, porque como les decía, podemos hacer el cálculo únicamente empezar a probar a nuestros pacientes en un cálculo por densidad. En este caso se hizo un cálculo por densidad, pero ya tomando en cuenta calorías específicas y cantidad de proteína. Entonces acá lo que me están mandando son las proteínas. Hemos cuadrado las proteínas, tenemos la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasas que vamos a incluir durante esta toma. Y sumado todo esto, vamos a ver que para este ritmo ya le vamos a dar 1153 kilocalorías al paciente, lo que va a ser un total de 253 gramos. Cuando hacemos la suma de 953 a los 257, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar cubriendo durante ese día casi las 1500 mililitros que nosotros necesitamos. Y si se dan cuenta cómo vamos a hacer la receta, vamos a colocar, por ejemplo, esta es la receta que debería ir al lactario o al laboratorio. Entonces ponemos, vamos a agregar de Enterex 230 gramos, vamos a agregar 5 mililitros de Protein-X y agua hasta poder llegar a las 1500 cc, lo que nos da un equivalente a 4 gramos por 375 mililitros cada hora. Entonces era la parte que yo les decía, la parte de la reconstitución, envasado y distribución. Entonces lo que va a distribuir la persona que va a hacer la distribución van a ser 4 vasitos con 375 mililitros para poder llenar esa forma de cubrir los requerimientos de los 1500 cc al día. Porque yo estoy manejando proteínas, en este caso con la medida de la lata, porque nosotros debemos tener en cuenta, porque por ejemplo cuando yo estoy realizando un proceso de producción, en la
5.5 a la larga. En otros lugares es peso. En el caso aquí del hospital, nosotros lo hacemos con peso. Entonces, podría ser cualquier cantidad de gramos, porque nosotros estamos utilizando balanza y pesando. Pero, por ejemplo, en el momento que no haya todavía balanza, entonces utilizan la enrosa y entonces ya la colocan en lo que yo necesito. Si nos vamos, por ejemplo, con este mismo paciente, resulta que no me la tolerancia y resulta que sí, muy bien. Entonces vamos a nosotros decir, ok, ya el paciente ya toleró muy bien, voy a aumentar, en este caso, el porcentaje del PET, voy a aumentar lo que va a ser las calorías. En esta forma voy a aumentar la cantidad de proteína, pero mi densidad va a seguir siendo 0.8, quiere decir que entonces yo voy a jugar, en este caso, con la cantidad de agua que yo voy a estar agregando. Siempre va a ser la misma cantidad de agua, pero ahora necesito que tenga más cantidad de producto para que entonces tenga mayor porcentaje de lo que va a ser el PET, para cubrir mayor cantidad. Entonces quiere decir que yo aquí igual me va a mandar la proteína. Yo voy a hacer mi cálculo. ¿Cuánta proteína? Si yo quiero cubrir estos, por ejemplo, este 1.3 gramos de proteína por kilo de peso, que van a ser 81 gramos totales, pero resulta que si yo tomo los 81 gramos totales, si alguno de ustedes lo está haciendo, teníamos nosotros por escrito que por cada 100 cc de, vamos a revisar otra vez por aquí. Dijimos que por cada 100 gramos de Enterex teníamos 16.2 gramos de proteína. Si yo necesito 81 y 16.2, quiere decir que yo necesitaría 500 gramos de Enterex para poder cubrir esa cantidad de proteína. Lo que me da resultado, si yo necesito esos 500, si lo multiplico por las 348 calorías que me dan cada 100, quiere decir que solo de Enterex yo tendría un total de 2.240 calorías provenientes de la fórmula que yo estaría brindando. Vamos a regresar a nuestros cálculos. Entonces, si se dan cuenta, no nos cuadra, porque nosotros solo queremos 1.575. Entonces, por eso que tomamos la decisión. ¿Cuánta proteína yo quiero empezar a dar en este caso? Voy entonces yo tomar estos pacientes. Quiere decir que el distinto. Voy a entonces agarrar de acuerdo a la proteína. Y ahí yo voy a volver a cuadrar. Voy a agarrar igual que la de proteína y voy a tomar las 5 medidas que yo necesito para tener el total y tener un volumen de 2.000 mililitros al día ahora, porque yo ya puedo aumentar para que podamos mantener la densidad y se dan cuenta que nos está mandando la densidad de acuerdo al total de las calorías que yo estoy teniendo. Eso nos va a ayudar mucho de acuerdo a lo que nosotros estamos realizando. Entonces vamos a continuar. Tenemos de Enterex, que nuestra receta va a quedar 350 gramos de Enterex, más 5 medidas de la proteína y agua hasta llegar a 2.000 para 4 tomas, lo que hace 500 mililitros por una hora. Y si nosotros, por ejemplo, lo vamos a hacer con una lista intermitente, por ejemplo, con una sinopsis intermitente, entonces puede tener voy a poder colocar cuántas horas por minuto se pueden tener, pero como este no es el caso, pues entonces este es un dato de calidad. Quiere decir que la distribución de la fórmula va a ser 4 tomas de 500. Si se dan cuenta aquí ya aumentó, porque entonces en el anterior teníamos que estamos dando al paciente 375 y ahora 500. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Evaluar al paciente y decir, ¿se puede tomar completo sus propiedades? Estamos hablando de 1.500 mililitros de fórmula que se está tomando el paciente. ¿Se puede tomar su completo? ¿O será que el paciente no se lo puede? Porque entonces ahí ya tenemos que empezar a hacer otros. Podemos empezar a subir la densidad bajando la cantidad de agua. Por ejemplo, resulta que el paciente fíjese que no, que me dolió el estómago porque era demasiado y no me puede tomar toda la fórmula. Pero entonces, ok,
aumentamos las calorías, pero entonces ahora nosotros vamos a empezar a bajar la cantidad de agua, entonces voy a hacer una fórmula más densa. Entonces yo ahora aquí, en lugar de 0.8, entonces yo la puedo ir calculando por 1, por ejemplo, una caloría por mililitro, lo que me da en total 1678, que podemos estar trabajando. Ahí sería un movimiento muy conservador. O puedo empezar a hacer 1.3, lo que me daría en total de 1300 mililitros al día, y entonces lo voy dividiendo para poder tener el porcentaje. Y si nosotros ya podemos cubrir el 100% del cuerpo, entonces ya no pueden usar las calorías, pero la densidad energética ya no cambia. Entonces la cantidad de volumen del agua también va a cambiar. Entonces yo necesito hacer también cambio. Podemos hacer otro cálculo de la proteína, de las calorías, luego vamos a encontrar de acuerdo a la densidad que necesitamos, y entonces cuadramos la cantidad de agua que necesitamos. Tenemos nuestra receta y podemos colocar también. Esto debería estar prosiguiendo. Con estas cosas, de esa manera, nosotros podemos ir determinando cuánto nosotros le estamos dando al paciente de la alimentación que necesita, cuánto nosotros estamos dando para que entonces el paciente pueda tener su alimentación diaria, que podamos estar teniendo todo lo que necesita el paciente de acuerdo a sus requerimientos. Y como les decía, en muchas ocasiones es importante tomar en cuenta que si estamos aumentando densidad, no aumentemos volumen al mismo tiempo. Entonces así nosotros vamos a tener una mejor percepción de cuánto está tolerando el paciente, si el paciente lo está tomando bien, si el paciente se llena, si el paciente es de su agrado, si la consistencia es muy buena. Es por eso que nosotros tenemos que, como nutricionistas, hacer todo ese ABCD para que entonces al finalizar nuestro tratamiento nosotros estamos cumpliendo lo que teníamos prescrito. Como les decía al principio, la teoría no es lo mismo que la práctica, porque entonces nosotros podemos tener muy bien cuadrado nuestro cuadro sintético, tener todos los macros listos, tener todos los micros listos, pero resulta que al final el paciente no lo está consumiendo. Entonces es muy importante que si lo tomemos en cuenta para que entonces tengamos un tratamiento completo, un tratamiento que se esté cumpliendo en la mayor cantidad. Más vale que nosotros tal vez no cumplamos el 100% del PEPI, pero que logremos que el paciente esté cumpliendo con su tratamiento, a que nosotros tengamos cuadrado en papel nuestro tratamiento al 100, pero resulta que el paciente no lo consume. Y lo que les decía, el tipo importante, veamos siempre la consistencia de nuestra fórmula. Nosotros como nutricionistas, ya cuando vemos que el paciente ya tiene su fórmula en su lugar, ¿verdad? En este caso, hospitales muy grandes como el Hospital San Juan, este hospital, a veces no podemos controlar como laboratorio la densidad de cada fórmula, porque nosotros seguimos los requerimientos de la nutricionista, pero la nutricionista que está visitando al paciente día por día se puede ir verificando cómo está la fórmula, cuál es la consistencia, si el color está muy bien, darse cuenta de cómo están las qué reacciones tiene el paciente, la forma en que se le está enviando, y de acuerdo a ello, pues también ir cambiando, por ejemplo, los medicamentos que se le agregan, si le agrego mucho carbo, si le agrego mucha proteína, si le agrego más aceite, ¿verdad? Dependiendo cuál va a ser nuestro propósito, si nos vamos a basar en proteína, si nos vamos a basar en calorías, si nos vamos a basar en densidad, cualquiera de las tres formas es lo que nos va a mandar. Todo en busca de que nuestro objetivo nutricional se cumpla. Por eso les decía y les recalcaba al principio. El plan de atención nutricional que nosotros vamos a tomar en cuenta desde un principio es el momento en que nosotros decimos, ok, este paciente necesita tratamiento nutricional especializado, ok, entonces tenemos que tomar en cuenta datos antropométricos, datos clínicos, datos bioquímicos, datos dietéticos. Tal vez si tiene una sonda, si tiene una parenteral, los datos dietéticos van a ser un poquito diferentes, pero por ejemplo en una alimentación integral sí es necesario que tenga datos dietéticos, porque entonces yo voy a saber que cuando ese paciente ya no pase de una sonda a alimentación ya normal, ¿verdad? Que ese es el objetivo, que los pacientes tengan una alimentación ya lo más fisiológica posible, vamos a poder lograr que los pacientes cumplan con su tratamiento nutricional. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si se falta algo. Gracias, licenciada, muy amable por su intervención. Quisiera saber si los estudiantes tendrán alguna pregunta que hacerle a la licenciada. Me parece que en algunos instantes no se logró escuchar bien.
pero pues la mayoría de la conferencia sí se logró escuchar. No sé si en las partes en las que no escucharon, chicos, se perdieron de alguna información que necesiten que la licenciada pueda volverles a decir. Chidlana. Licenciada, disculpe, es que no escuché y no entendí muy bien si en los 3 diferentes casos para llegar al 100% del BET le aumentó, ¿cuánto le aumentó de densidad? Es que eso fue lo que no entendí muy bien. Ok, si te diste cuenta, como teníamos un cálculo del requerimiento de líquidos, a un principio en el cálculo del 50% del BET y el 75% del BET manejamos la misma densidad, 0.8. Lo que aumentamos fue la cantidad de calorías que se estaban prescribiendo al paciente. En la primera se prescribieron 1480 y en la segunda se prescribieron, si no recuerdo mal, 1613. Pero siempre mantuvimos la misma cantidad, en este caso de la densidad, 0.8, tratando de cumplir el requerimiento de líquidos que tenía el paciente. En la tercera, si te diste cuenta, sí aumentó a 0.9 la densidad porque teníamos que siempre mantener el requerimiento de líquidos del paciente. Aquí porque teníamos 3 variables que teníamos que cubrir, tanto las calorías como las proteínas, como el requerimiento energético, como el requerimiento de líquidos. Pero, por ejemplo, en un paciente que no tiene requerimiento de líquidos, porque si te das cuenta del caso clínico, está enfocado en un paciente que tenía sonda nasogástrica, por tener un trauma craneoencefálico. Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene una alimentación por vía oral, en el cual el requerimiento de líquidos no es como tan importante, sí es importante, pero no es tan predominante como en un paciente con sonda. Sí puedes ir tú calculando, por ejemplo, ya de acuerdo a tu requerimiento de líquidos. Entonces ahí sí, por cada vez que tú aumentas la densidad, va a ir aumentando cada vez que tú aumentes el requerimiento energético, va a ir aumentando la densidad. Porque, por ejemplo, un paciente que está comiendo bien, que necesita nada más una suplementación, como un bebé, por ejemplo, tú vas a necesitar en la alimentación complementaria que las pachas sean, por ejemplo, 4 pachas de 100 cc, 400 cc. Entonces, de acuerdo a esos 400 cc, tú vas a empezar a medir y vas a empezar a ver cómo vas a empezar. Si vas a empezar con 0.8, después le pasas 0.9, siempre cumpliendo tu limitante de los 400 cc. Esas 3 variables son las que te van a mandar, ¿verdad? En una alimentación complementaria, tal vez tú vas a decir, ok, voy a entonces mandarle más papilla de pollito, más si está haciendo baby de winning, que coma más alimentos con proteína, por ejemplo, si ya pasó de un año que se tenga pescado, para poder tomar en cuenta la parte de la proteína, solo utilizando tu alimentación enteral como complemento, pero como te decía, todo va a depender de tu requerimiento de líquidos, dependiendo si es sonda o dependiendo si es vía oral. Ahí tú ya vas a poder ir jugando con la parte de la densidad y el volumen. Como les decía al principio, un tip importante es que si yo cambio densidad, no voy a cambiar drásticamente el volumen. O si yo cambio el volumen, no voy a tratar de no cambiar mucho la densidad para que entonces siempre se mantenga, y aunque yo cambie el volumen y mantengo la densidad, siempre voy a tener que aumentar o agregar algún modular, porque entonces quiere decir que siempre voy a necesitar la misma cantidad de calorías en un poco más de volumen. Entonces ahí es donde ya empiezan a jugar los módulos. Cuando ustedes empiecen a hacer su práctica, se van a empezar a dar cuenta cómo pueden empezar a aumentar las densidades y pueden hacer una práctica de viscosidad, así como la que pudieron observar. Únicamente ponen una inclinación completamente estandarizada y empiezan a ver sus viscosidades. Y eso nos va a ayudar un montón a que ustedes puedan ver de verdad cuando yo le agrego azúcar, cuánto va a avanzar, cuando yo le agrego aceite, cuánto va a avanzar, ¿verdad? Y si ustedes pueden hacer la práctica, pues en este caso con alguna proteína, pues también eso me puede ayudar un montón, ¿verdad? No sé si quedó clara tu duda con eso. Sí, licenciada, solo otra pregunta. Para el requerimiento de líquidos, ¿usó la fórmula de Holiday Cigar, no? ¿Qué fórmula utilizó? Sí, esa, ¿verdad? Sí, esa, la de Holiday. Aunque puedes hacer también un cálculo rápido, pues, de acuerdo al cc diarios por kilo. Gracias, licenciada. Ahorita otra estudiante hace una pregunta. ¿En qué momento se usan las fórmulas semielementales?
Bueno, todo esto va a depender del paciente. En este caso, las semielementales a veces usualmente las utilizamos más en paciente pediátrico o en paciente adulto que ha sido de postoperatorio, que le han hecho una resección de intestino, o niños que nacen con el intestino corto. Usualmente en ellas podemos utilizar las elementales o semielementales. Todo depende de acuerdo a la tolerancia y cómo está desarrollándose el niño. En esos niños es muy importante evaluar la ganancia de peso, los signos clínicos, y todo eso es muy importante. Eso ya es una decisión que se toma de acuerdo a la patología del paciente. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta que tengan los estudiantes? Bueno, ya creo que ya está todo claro, licenciada. Muchas gracias. Vamos a contar también con la grabación de la charla por cualquier consulta que quieran hacer mis estudiantes, ¿verdad? Y pues también tenemos el contacto con su persona para que en algún futuro podamos conocernos en persona, ¿verdad? Y tal vez organizamos alguna visita ahí con ustedes. Claro que sí, aquí los esperamos cuando se pueda y para mí es un gusto. Cualquier consulta, cualquier pregunta me lo pueden pasar por escrito o a través del chat y yo voy a estar ahí para responder. ¿Okay? Gracias, licenciada. Yo se las traslado. Cuando me hagan una pregunta, yo se la mando y ahí se la respondemos. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Gracias igualmente. Que tengan un día. Gracias. Bueno, estudiantes, entonces espero que les haya parecido bonita la charla. Sí hubo dificultades para escuchar un momento, ¿verdad? Pero en la grabación que vamos a dejar acá, pues vamos a poderla consultar y subirle volumen a nuestro antojo.